Así que Pero muchísimas gracias por vuestro tiempo ahora en un día así, que les mando muchísimo ánimo a todos en estos días. Lo primero, voy entonces a compartir mi pantalla y les voy a comentar un poco brevemente cómo va a ser la presentación. Les comento un poco. Normalmente lo que me gusta hacer en este tipo de presentaciones es sobre todo hablar un poco de Japón en general, del país en general, un poco de datos generales, datos de nosotros, datos también de nuestros tours. Voy a ir explicando dos de los tours más importantes que tenemos. Luego voy a explicar algunos tips para viajar a Japón, ya que, por ejemplo, yo como extranjera también incluso les comentaré experiencias que yo he tenido allí ujú. y que también son muy útiles de cara a cuando los clientes vayan a viajar. Voy a ir comentando datos como la moneda, la gastronomía, el clima, un poco de todo. Entonces, ahora les voy a ir comentando poco a poco lo que vamos a ver ahora. Lo primero de todo, y que para mí es muy importante para cualquier destino, es sobre todo conocerlo visualmente, el poder situarse dentro de lo que es el país. Por ejemplo, Japón es un país que cuenta con más de 6.500 islas. Para que lo vean un poco en la imagen, esto es lo que sería todo Japón. Entonces, así podemos ver visualmente la línea que van a ver a continuación, que es como de color verde, es lo que sería nuestra ruta de nuestro Mika Tour 10 días, que es el tour más importante que nosotros tenemos. Entonces, les voy a comentar un poco sobre lo que es la parte geográfica del país. Esta isla principal, la más grande de todas, se llama isla de Honshu. En la isla de Honshu es la más conocida y es donde tenemos pues, las partes más turísticas y gran parte más conocida de lo que es todo Japón. Luego tenemos la isla de Shikoku, que es esta que indico aquí a continuación, que es sobre todo famosa por la ruta de los 1001 templos. Luego tenemos la isla de Kyushu, es famosa sobre todo por el tema de la peregrinación cristiana. Luego la isla de Hokkaido, que es la isla en el norte, lo que pasa que siempre lo ponen en este lado del mapa. Y sería como una zona sobre todo de parques nacionales para esquiar. Tiene de hecho una de las mejores pistas de esquí que hay en el mundo, en Niseko se llama. Y luego tenemos, por ejemplo, otra zona que se llama Okinawa y que es más famosa por el tema de las islas que tiene, como unas islas eh, un poco más para descansar, para quien busca un poco descansar de lo que es este turismo cultural. Entonces es sobre todo para que vean un poco y que se sitúen, porque a los clientes siempre les gusta ver, sobre todo hoy en día, que es un cliente muy exigente, que le gusta mucho ver mucho territorio, mucho espacio y si se fijan al final, este tour, que es el más importante que tenemos, está abarcando gran parte del país y me parece que es muy importante sobre todo que lo sepan también a la hora de, como voy a ir comentando, itinerario día por día, pues un poco para que se sitúen dentro del mapa donde vamos a ir. Seré muy pesada además de que luego volver otra vez al mapa, porque como voy a cambiar luego de itinerario, pues para indicarles exactamente por dónde vamos a estar. Entonces, ahora comentaré un poco sobre este tour, el Mika Tour Japan, y vamos a ver unos datos generales de Japón. Como comentaba antes, Japón tiene más de 6.500 islas, cuenta con casi 128 millones de habitantes. El área metropolitana de Tokio es la más grande del mundo. Además, Tokio cuenta con solo 13 millones de habitantes, Osaka casi 3 millones y Kioto 1,5 millones. Estas tres ciudades serían las tres ciudades más conocidas y más famosas también a nivel turístico. Tokio ahora mismo es la capital. Luego tenemos Kioto, que es la antigua capital antes que Tokio. Kioto, sobre todo, sería como un corazón a nivel más histórico, porque Tokio lo que tiene es que es una gran ciudad muy moderna, pero tiene como a veces el contraste entre lo nuevo y lo antiguo. Pero es verdad que Kioto, como es más pequeña, tiene partes que le hacen como ser más, tiene como un símbolo más antiguo, más como de la época medieval. Y luego Osaka es más una ciudad, yo siempre lo digo como un poco de paso, al igual que, por ejemplo, ciudades como Nagoya, que es una ciudad más comercial, es decir, es más pues de negocios, pero tiene algunas zonas que son también muy simbólicas o algunas zonas históricas que también son muy importantes. Entonces también Osaka es una de las ciudades que siempre hacemos un pequeño espacio en nuestros tours. Luego comentarles que es una monarquía constitucional,
Más del 75% del país es montaña, lo cual es muy importante luego a la hora de tener este dato en cuenta y que lo comentaré más adelante porque hablaré un poco del tema de cómo son los hoteles. Solo comentarle que al ser el país tan montañoso, al final los japoneses tienen menos espacio y no solamente por temas de hoteles, sino incluso de las viviendas, son mucho más pequeñas que quizás de lo que estamos acostumbrados en otros países. Entonces siempre lo construyen todo para arriba, por así decirlo. Luego, el clima templado con 4 estaciones marcadas. No son estaciones tampoco muy extremas. Es muy similar, por ejemplo, al clima que tenemos aquí en España, por compararlo de alguna manera. Luego es la tercera economía del mundo. Y en cuanto a religiones, tienen la religión budista, sintoísta, aunque la mayoría de la población es atea. El tema de la religión también es bastante importante, sobre todo a la hora de lo que es el tour, porque los clientes van a ver muchos monumentos a nivel de templos budistas o a nivel de santuarios sintoístas. Son muy distintos uno de otro porque al final son dos religiones distintas y les indicaré en una de las imágenes, les indicaré cómo identificar, por ejemplo, un santuario sintoísta. Porque también, sobre todo, a mí me gusta que también ustedes aprendan y luego que también tengan ganas de ir algún día a Japón. Volviendo al Mika Tour 10 días, o Mika Tour Japan, tiene 3 categorías. Es muy importante que sepan que las categorías de hoteles en Japón no vienen indicadas por estrellas, por lo que nosotros, en función de nuestra experiencia, sabemos más o menos en qué tipo de categoría entraría cada hotel, pero oficialmente no tiene una categoría de estrellas como tenemos en muchos países. Tendrían 3 categorías que serían la categoría estándar, la categoría superior y la categoría lujo. La categoría estándar sería como un 3 estrellas, la categoría superior sería como un 4 estrellas y la categoría lujo sería como un 4 superior. Normalmente siempre recomiendo que, por ejemplo, para lunas de miel, recomiendo que sea a partir de la categoría de 4 estrellas y luego les comentaré un poco el porqué. También que sepan el tema de la posibilidad de alojamiento ryokan, como comentaba anteriormente. El ryokan solamente va a estar disponible como un upgrade a partir de la categoría superior o bien ya vendría incluido en la categoría lujo, pero en la categoría estándar no tendría ninguna posibilidad de poder contratarlo en este caso. Luego, indicando como antes la posibilidad de noches extras. Cada tour va a tener diferentes ciudades para las noches extras. En este caso sería noches pre-tour en Osaka y noches post-tour en Tokio. En el caso, que creo que nos pasa mucho a veces también, que quizás el vuelo de llegada tenga que ser a Tokio y se tengan que trasladar a Osaka, también podemos darles esa facilidad para hacer una especie de paquete aparte que podemos añadir con el tour. Entonces, vamos a empezar un poco con el itinerario. Les voy a indicar día por día qué es lo que vamos haciendo. El día primero que llegan a Osaka, normalmente se suele llegar en un vuelo de mañana, normalmente. Hay veces que llegan en vuelo de tarde. En el caso de vuelo de mañana, por ejemplo, pongamos que sea así el caso, el asistente les recibe en el aeropuerto, repito, habla español, o sea que no hay ningún problema con el tema del idioma, les va a recibir con un cartelito con los nombres de los clientes y el nombre del tour. Esta persona les va a dar unas documentaciones a nivel general, es decir, van a dar datos generales que yo les voy a indicar después, como un poco para viajar en Japón, la moneda, dónde sacar dinero, este tipo de cosas. Les van a indicar también informaciones de los hoteles que tienen contratados, es decir, solamente va a aparecer la dirección web del hotel, el nombre del hotel, teléfono del hotel y la dirección del hotel, que también es muy útil a la hora de, quizás en el tiempo libre, pues tienen que llevarlo para cuando van en un taxi o cuando van a preguntar a algún lado. Luego también en la propia hoja de los hoteles van a tener también los números de emergencia, en el caso que los necesiten. Y luego aparte, también les indicará, cuando lleguen al hotel, el asistente les va a decir que van a recibir un fax en la habitación del hotel de parte del guía del tour. Y el guía se va a presentar indicándole su nombre, el tiempo que va a hacer al día siguiente y a qué hora tienen que reunirse en el día siguiente del tour. Es decir, el día de llegada, el día 1, van a tener el día libre, porque como muchos pueden llegar también por la tarde. No obstante, el asistente también les va a dar recomendaciones mientras van al hotel. Además, el transporte que utilizamos es como un shuttle bus, un limousine bus, se llama de esta forma en Japón, y es un shuttle bus regular con otros clientes, no solamente
de habla española, sino no por parte nuestra, sino en general. Es simplemente un shuttle bus. Pero les acompañará hasta el hotel y les ayudará a hacer el check-in, como comentaba. Por tanto, eso sería el día de llegada. Como decía, el asistente normalmente le suele dar muchas explicaciones de qué hacer el día de llegada en Osaka, que no vayan a ver luego en el tour. Una recomendación que yo siempre doy personalmente es que al llegar a Osaka vayan al barrio de Dotonbori, que es una zona sobre todo que por la noche tiene mucho ambiente y además tiene muchos restaurantes como con la parte de fuera muy extravagantes y tiene mucha gastronomía japonesa muy típica que luego, por ejemplo, les enseñaré alguno de esos platos. Al día siguiente, después de haber leído a la hora de la reunión del guía, es muy importante que sepan que los horarios van a ser bastante prontos por el hecho de que en Japón se cierran los monumentos como a las 5 de la tarde, 5:30 o incluso a veces a las 4. Por tanto, siempre la media del horario que es de reunión suele ser a las 8:30, a las 9, en algunas ciudades sí ya están durmiendo allí, pero suele ser entre las 8:30, para que tengan una idea. Entonces, en el día 2, el guía se reunirá con los clientes en el lobby. Van a estar con audioguías. Normalmente, pues depende un poco del tamaño del grupo. Los grupos pueden ser desde 2 personas, como comentaba antes, y en este caso hasta 36 personas. Salvo Camino de Kumano, que sería 32, pero luego se lo comentaré después. Entonces, según ya les da la bienvenida al guía, les da el audioguía y demás, ya toman un autocar privado, sobre todo si es un grupo ya a partir de 12 personas, ya van en autocar privado por la ciudad y hacen la primera visita, que sería parte de Osaka. Como decía, Osaka, aunque es una ciudad comercial, sí que tiene algunas zonas históricas muy importantes, como podemos ver en la imagen, el castillo de Osaka. El castillo de Osaka era sobre todo muy conocido por ser un símbolo muy importante para lo que vamos a hablar en la época medieval, la época Edo, que era, como digo ahora, la época medieval. En aquella época la figura más importante era como una especie de emperador, como un shogun, era como el señor, como por así decirlo, el que gobernaba entre los samuráis, el señor de los samuráis. Entonces, uno de los más importantes shogun, este castillo a nivel histórico era muy importante para ellos. Después de la visita de Osaka, como decía, vamos a visitarla brevemente. Nos vamos a ir a la ciudad de Nara, como comentaba antes, un poco para que les suene las distancias. De Osaka, Nara a Kioto vamos a estar utilizando todo este día autocar. Es decir, esta visita empezará pronto por la mañana, entre las 8:30, y suele acabar pues como a las 5, 5:30, 6, depende un poco del tiempo y del tipo de grupo. Nara, como comentaba antes, Tokio es la actual capital, Kioto es la anterior capital y antes que Kioto, mucho tiempo atrás, fue Nara. Nara es muy importante sobre todo por este templo que podemos ver a continuación y no se aprecia en la imagen, pero el tamaño es mucho mayor que lo que vemos en la imagen. Este templo se llama el Templo Todaiji y el Templo Todaiji es el templo de madera más grande del mundo y lo que alberga en su interior es el Buda más grande de Japón. Es un Buda que, como vuelvo a decir, es del tamaño del edificio, entonces tampoco se ve muy bien el tamaño que es realmente. Veremos este tipo de templo. Y también lo curioso es que nuestros guías, aparte de enseñar a nivel histórico, siempre enseñan algunas curiosidades, leyendas, porque en Japón son muy supersticiosos y, por ejemplo, algo que hacen bastante los clientes cuando vienen a este templo es que hay una viga de madera que tiene una especie de agujero en el que siempre nuestro guía anima a los clientes a pasar y se dice que si consigue pasar hacia el otro lado es que en la siguiente vida como que va a tener muy buena vida, va a ser muy divina. Entonces, bueno, son algunas de las cosas, sobre todo para que lo sepan, el trato que van a tener de este tipo de guías que van a ser muy serviciales, que van a hacer muy entretenido su viaje. Y luego, lo que tenemos en la imagen, nuestros queridos amigos los ciervos, van a tener el Parque de los Ciervos Sagrados, que aunque no se ve a continuación, estaría justo en la entrada de este templo. Este parque también vamos a dejar un poco de tiempo libre, tanto dentro del templo como alrededor del templo, que es donde está este parque. Nos encontramos a los ciervos, que es un animal para ellos sagrado. Y algo que bastante llama la atención de ellos
es que están muy acostumbrados a los humanos y se podría decir que de hecho hay puestos para galletas que se les puede dar a los ciervos, aunque siempre decimos, y nuestro guía les avisa siempre a los clientes, que tenga cuidado sobre todo con los tickets, con el dinero, no sea que se lo vayan a comer. Entonces, es algo que siempre avisamos, pero son muy amigables. De hecho, una curiosidad es que hacen una reverencia, como hacen los japoneses, que luego hablaremos también un poco de los tratos allí. Después de la visita de Nara, en este día de visita van a tener almuerzo y luego ya van a continuar su visita a Fushimi-Inari. Voy a minimizar esto para que puedan verlo bien. Entonces, después de Nara nos iremos a comer, luego les comentaré un poco sobre las comidas, nos iríamos a comer y después de la comida nos iríamos al santuario de Fushimi-Inari. Insisto, en cada visita va a haber una explicación con el guía y luego el guía les va a indicar que tienen cierto tiempo libre y siempre con un punto de reunión. Entonces, lo siguiente sería el santuario de Fushimi-Inari en Kioto. Antes estábamos en Nara y ya iríamos a la ciudad de Kioto. Ciudad que, como decía, es simbólicamente, sobre todo a nivel tradicional. Es de las más conocidas también, pero, por ejemplo, comparada a Tokio, es mucho más tradicional, no es tan moderna, pero sigue siendo una ciudad, por supuesto. Entonces, el santuario de Fushimi-Inari, este santuario está en lo alto de una montaña. Vamos a hacer una parte del santuario porque si no nos llevaría casi todo el día. Muchos de ustedes quizás lo conozcan porque sirvió de inspiración para la película de Memorias de una geisha, donde la protagonista salía corriendo alrededor de estas puertecitas. Se llaman toris. Estos toris simbolizan cuando estás en un santuario sintoísta. Esto es lo que les comentaba antes para diferenciar entre un templo budista y santuario sintoísta. Entonces, este santuario se llama Fushimi-Inari por el dios Inari, el dios del arroz. El dios del arroz, antiguamente se decía que cuando tenían una buena cosecha del arroz en una empresa, iban a tener como buena fortuna en los negocios. Por tanto, todas las empresas de Japón, de varios países, y actualmente es muy conocido esto, donaban estos toris para tener la buena fortuna en su empresa. Entonces, en la foto no se ve, pero rodea toda la montaña. Ahora mismo, de hecho, creo que está cerrada para poder donar un torí, de la cantidad de gente que estaba a la espera para poder hacerlo. Y a continuación de esto tendríamos el traslado ya al hotel. Luego, iríamos al día 3. El día tercero, que estaríamos en Kioto, tendríamos medio día de visita y tendríamos el almuerzo. Por tanto, empezaríamos la mañana también con guía, como siempre, con el templo Kinkakuji o pabellón dorado. Es muy famoso sobre todo porque el primer piso y el segundo piso está cubierto de oro, aunque no podemos entrar dentro porque no está permitido, pero tiene una vista muy bonita desde fuera, donde hay un lago muy bonito con una fotografía muy muy bonita y un jardín bastante amplio con el que vamos a ir viendo después. Vamos a ver algunos de otros edificios que están en el jardín, como una casa de té. Luego tienen además uno de los bonsáis más antiguos del mundo. Entonces, no solamente vemos esto, lo que pasa que es uno de los símbolos más importantes para ver en Kioto. Luego veremos también el santuario sintoísta de Heian. Como decía, este sería un templo y esto sería el santuario. El santuario vamos a entrar en la parte de dentro y luego vamos a ir al jardín que tiene, que es como estilo muy japonés, muy estilo zen, que es lo que tiene especial sobre todo este santuario. Y luego vamos a ver el castillo de Nillo, que como ven a continuación, si se fijan, el castillo que hemos visto en Osaka y el castillo que estamos viendo ahora es un poco distinto. Es decir, este castillo es bastante peculiar. A mí me gusta bastante por el hecho de lo que simboliza, porque tiene algo muy curioso, que cuando entran dentro, debajo del suelo tiene una especie de alambres y se llama por ello el Castillo del Suelo del Ruiseñor, porque esos alambres antiguamente en la época medieval eran como una especie de defensa para los enemigos y era para alertar al señor del castillo de que tenían enemigos dentro de su zona. Como decía, harían el almuerzo y ya acabaría la visita. Al día siguiente, el día 4, es cuando tendrían el día libre o en su caso la excursión opcional de Hiroshima y Miyajima. Antes vieron que la distancia entre Hiroshima y Kioto era bastante larga. Para que se hagan una idea, en tren bala
Sería como 1 hora y media para ir y 1 hora y media para volver. El tren bala seguramente es muy famoso para muchos de ustedes porque es algo que siempre los clientes creo que piden bastante, el montar siempre en un tren bala. Y esta excursión además es una excursión bastante larga, siempre empezamos bastante pronto, más que nada porque como tenemos que hacer el trayecto de ida y trayecto de vuelta, y es una visita bastante amplia, es decir, quizás hasta las 6, 7 de la tarde no vuelven luego a Kioto, al hotel. Entonces, este día empezaríamos bastante pronto, el guía iría con ellos, normalmente suele ser el mismo guía del tour. Entonces, dependiendo un poco de cómo sea la época del año, de la operativa del tour, Hiroshima y Miyajima están muy cerca uno de otro, están en la misma zona. Hiroshima es la ciudad famosa por la bomba atómica y Miyajima es famosa porque es la isla que tiene un tori que es muy simbólico, que voy a mostrar a continuación. Y normalmente hacemos o bien primero uno o bien primero otro. Depende un poco de... A veces tenemos en cuenta el tema de la marea en la isla, entonces depende un poco de la época del año. Si, por ejemplo, empezáramos con Hiroshima, como decía, es la famosa Hiroshima por la bomba atómica. Este tipo de zona vamos a hablar más sobre todo a nivel histórico. Vamos a ver el Museo de la Paz, que data los hechos por aquel entonces de cómo fue el acontecimiento de la bomba, imágenes, vídeos y demás. Van a ver el Parque de la Paz, que está justo al lado del museo. El Parque de la Paz se hizo simbólicamente en memoria a las víctimas y como un dato curioso van a poder ver el único edificio que queda en pie, que es el único edificio que quedó intacto. Y más o menos la bomba cayó cerca, casi cerca de aquí. Y el guía les va a estar explicando y también, por ejemplo, yo como a nivel personal, se nota mucho cuando vas con un guía a cuando va uno por su cuenta el hecho de lo que puede descubrir en cada sitio, sobre todo a nivel histórico y a nivel cultural. Y creo que también es muy importante a la hora de valorarlo para el tema de los viajes. Entonces, dentro de este parque, aparte del edificio intacto, tenemos también la llama de la paz, que es esto de aquí, y tiene escrito la palabra paz en todos los idiomas. Y luego tenemos también el monumento de Sadako Sasaki, que Sadako Sasaki era una niña japonesa que fue superviviente, les voy a comentar solo un poco brevemente para que lo sepan, pero fue la superviviente de la bomba atómica. Lo que pasa que como muchos tuvieron la consecuencia después que tuvieron la enfermedad de la leucemia. Y esta niña tan jovencita, cuando empezó con la enfermedad, como decía, los japoneses son muy supersticiosos y le contaron la leyenda de las 1001 grullas de papel, que por eso está sujetando ella una grulla. Y se decía que si conseguía hacer 1001 grullas de papel, los dioses le concederían un deseo. Por tanto, es por eso que, como ocurrió esto de cara a la bomba y demás, es uno de los monumentos y de los símbolos de la paz de Japón y del parque. Luego nos trasladaríamos a la isla de Miyajima. En esta visita, en este día, tendrían el almuerzo incluido y, por supuesto, los traslados también. En la isla de Miyajima, como es una isla, cuando lleguemos a Hiroshima, hagamos la visita. Luego de Hiroshima hasta la estación de ferry que tenemos que tomar para ir a Miyajima, tardaríamos como 20 minutos y luego unos 15 minutos dentro del ferry. Una vez llegando a Miyajima, Miyajima, como decía, es famoso por la puerta Torii, que está sobre el mar. Esta puerta forma parte del santuario Itsukushima, que, como comentaba, estas puertas simbolizan lo que son los santuarios sintoístas. Es importante que sepan que este torii ahora mismo está tapado porque está en renovación, ya que estábamos este año con el tema de los Juegos Olímpicos que se han trasladado ahora a 2021. Ahora mismo sigue tapado, no sabemos de momento cuándo van a poder destaparlo, pero sí pueden entrar dentro de lo que es el santuario de Itsukushima, los clientes, cuando vayan en el tour. Por lo que simplemente va a ser esta parte. Pero eso siempre nosotros vamos a avisar también, pero es importante que también lo sepan. Luego, después de esta visita, ya les trasladaríamos a Kioto y sería 1 hora y media para volver y más o menos pues a las 7 de la tarde, 6:30, 7. El siguiente día, el día 5, que ya saldríamos de Kioto e iríamos a la zona de los Alpes japoneses, que decía yo antes la zona más profunda.
Es muy importante que sepan este dato que muestro a continuación, y es que las maletas se van a trasladar directamente al hotel en Tokio y los clientes tienen que preparar equipaje de mano para 2 noches. Les voy a explicar el porqué de esto. Como van a viajar en tren bala o en algún otro tour, por ejemplo, en tren rápido, este tipo de trenes no tienen un espacio habilitado para maletas grandes. Entonces nosotros ya damos directamente el servicio de un camión que lleva las maletas grandes aparte al siguiente destino donde vamos a poder llevarlas. Porque, por ejemplo, hay algunas zonas a veces que son muy tradicionales y quizás nuestros alojamientos no dejan maletas grandes, pero sobre todo por el tema del tren en este caso. Este tipo de información va a venir en el itinerario, que también les van a dar como documentación general al llegar. Y luego también el guía siempre van a estar, él siempre va a estar avisando de este tipo de cosas, o por ejemplo de las aguas termales y demás, que luego también se lo iré comentando. Entonces tienen que preparar las maletas, las dejan en... El guía les va a dar las indicaciones, pero normalmente las dejan en el lobby del hotel y ya se las llevan separadamente. Por tanto, los clientes pueden llevar una mochila o pueden llevar una maleta de mano. Pues, por ejemplo, también puede llevar una bandolera o un bolso y aparte su mochila o su maleta de mano. Entonces, este mismo día vamos a hacer el traslado de Kioto a Nagoya en tren bala, que serían como 40 minutos, y simplemente es para trasladarnos a la siguiente zona, que sería la zona de los Alpes japoneses. Lo llamo así porque se compara mucho como con los Alpes suizos. Y para nosotros es una zona que es muy bonita, muy profunda, y que también buscamos un poco que no todo el mundo vaya solamente a Kioto y a Tokio. Y que también simboliza mucho algo que creo que todos conocemos, que es la cultura de los samuráis y la historia de los samuráis. En esta zona de los Alpes japoneses, también llamada específicamente la ruta Nakasendo, que es la ruta de los samuráis. Como comentaba antes, la época medieval, que se llamaba la época Edo, la capital, que ya era Tokio, y Tokio antiguamente se llamaba Edo, de hecho, los samuráis de todas las zonas de Japón, especialmente en esta zona, tenían que hacer una ruta para ir a la antigua Edo, que es Tokio, para ver a su señora, al shogun. Entonces, lo que hacían desde toda esta zona, hacían esa ruta bordeando todo lo que vamos a hacer en el tour para llegar a Tokio. Por eso es por lo que vamos a ver un poco como la ruta de los samuráis en estos pueblos que les voy a enseñar a continuación. Antes hemos dicho que hacemos el traslado de Kioto a Nagoya y luego de Nagoya a estos dos pueblos, Tsumago, Magome, que sé que además son, cuando se escuchan por primera vez son palabras un poco difíciles, pero sobre todo insistiré mucho en el tema de que son pueblos muy pequeñitos, se llaman los pueblos de la posta, porque como decía están los Alpes japoneses, y son dos pequeños pueblecitos muy simbólicos en la ruta de los samuráis. En Magome, por ejemplo, que sería la imagen de la derecha arriba, podrán dar un paseo y ven una especie de mirador donde se ve unas placas de piedra japonesas que indican que ahí es donde empieza la ruta Nakasendo, la ruta de los samuráis. Y luego en Tsumago vamos a poder ver, son muy similares los dos, pero en Tsumago, por ejemplo, vamos a entrar dentro de Wakihonji, que es una hospedería samurái. Y es muy interesante entrar en este tipo de alojamiento para ver cómo en aquella época, cuando estaban haciendo su ruta los samuráis, cómo se alojaban en este tipo de lugar. En esta visita van a tener también el almuerzo y luego al llegar, la última parada en ese día va a ser Takayama. Takayama, a diferencia de los dos pueblecitos que como comentaba, ya es una ciudad un poco más grande, pero sigue siendo bastante pequeña comparada a Kioto, Tokio. Takayama es muy famosa por su calle comercial Kamisanomachi, que es la primera fotografía que vemos a la izquierda. Esta calle comercial es muy interesante y siempre a los clientes les vamos a dejar tiempo libre porque tiene muchos puestos, por ejemplo, de sake, pueden probar sake y luego comprar las botellas. Hay mucha artesanía y cerámica. Además se dice que en esta zona tienen los mejores carpinteros. Entonces es muy interesante para los clientes cuando vayan a viajar, como algún dato o recomendación para que si buscan algún tema de cerámica y demás, esta es la mejor zona. Y luego en Takayama dormiremos una noche en alojamiento en el hotel. No será tipo ryokan, simplemente normalmente las 3 categorías suelen dormir en el mismo hotel, lo que pasa que las habitaciones se diferencian un poco por la categoría. Y un ejemplo del tipo de comida que se da en el hotel, comida estilo japonesa,
Comentaré después un poco cómo va a ser el tipo de comida en general en el tour. Aunque bueno, les voy a indicar un poco en esta imagen, normalmente suelen poner un pelín de sushi. El sushi de hecho no va a estar muy presente alguna vez, pero tampoco exageradamente, es decir, no va a ser todo sushi. Vamos a tener siempre un poquito de verduras, un poquito de tempura, un poquito de tofu, también un poco de carne de la zona, porque en esta zona de Takayama es muy famosa la carne. Creo que muchos conocerán la carne de Kobe, pero luego en Japón, de hecho, el ranking de los top de carne ahora mismo de esta zona también es muy, muy famosa. Y un poco, por ejemplo, pues lo que decía, tempura, carne, a veces también huevo y demás. Y también van a ir vestidos, les van a dejar yucatas, que, bueno, la palabra kimono seguro que es familiar. Yukata sería como un atuendo un poquito más ligero, más como para este tipo de alojamientos, como en estas zonas donde suele haber aguas termales, que hablaré también a continuación. Y que lo van a dejar en el hotel simplemente para su estancia que lo puedan utilizar. Entonces, en esta zona en Takayama y en Hakone, que veremos también después, van a tener la posibilidad de las aguas termales, los onsen. El día 6 vamos a ver desde Takayama, vamos a ir a Shirakawago. Les voy a insistir en que tanto el día 5 como el día 6 vamos a hacer los trayectos, como son montañas, son en autobús, desde Nagoya. Entonces, día 5 y día 6 va a ser siempre en autocar. El día 6 en Shirakawago, este es un pequeño pueblo que, como pueden ver a continuación, no parece que sea un pueblecito de Japón, de hecho parece como un pueblecito europeo de postal. Es un pueblo muy bonito que además es patrimonio de la humanidad y se puede ver muy bonito tanto en invierno, nevado, como en primavera o en verano. Es muy famoso por este tipo de casitas que se llaman Gaso Sukuri y de hecho vamos a entrar dentro de una de ellas. Estas casas son muy famosas sobre todo por el tejado y que antiguamente es donde cultivaban los gusanos de seda. Y aunque vamos a entrar dentro de una de ellas, no vamos a ver gusanos, por supuesto, pero sí vamos a ver cómo antiguamente los cultivaban, cómo vivían por aquel entonces. Además es algo muy curioso que este pueblo, por ejemplo, los autocares no dejan pasar a lo que es la vía principal, entonces tienen que aparcar como a 5 o 10 minutos andando. Y es muy interesante porque la entrada tienen que pasar por un puente colgante bastante largo y es muy interesante la experiencia de cruzar por allí y luego llegar a este pueblecito. Es como si estuviese escondido, por así decirlo. Luego, después de Shirakawago, bajaremos otra vez a Nagoya. Como decía, desde Nagoya a estos pueblos y viceversa van a ir siempre en autocar. Y luego ya desde Nagoya iremos a la zona del monte Fuji, Odawara, que es el nombre de la estación y de la zona. Y de Odawara nos llevarán a Hakone. Hakone es la zona del monte Fuji, se encuentra a 15 minutos de Odawara. Para que sepan un poco, los guías normalmente depende un poco de la época del año, pero siempre intentamos que vayan con ellos o que solo sea el mismo guía en el tour. Cuando llegamos a Odawara, Hakone, en este alojamiento en concreto, sí se va a separar porque tenemos la parte de Ryokan y la parte occidental. Entonces, la parte estándar y superior, que sean también occidental, sin Ryokan, se van a ir a un hotel y la parte que tenga el upgrade del Ryokan y lujo se van a ir a otro hotel. Entonces, cuando llegan a Odawara, el grupo se divide en dos, pero siempre va a estar acompañado. Y ese día llegan más o menos ya por la tarde, por la noche, cenan en el hotel y en el caso de que tengan, por ejemplo, Ryokan, la cena y el desayuno va a ser japonés. Normalmente, como decía, suele tener verdura, arroz, sopa de miso y demás. Al día siguiente, el día 7, empezaremos con la visita de Hakone. Esta visita suele empezar bastante pronto por el hecho de que el monte Fuji es un poco difícil de ver. Y también es muy importante que les informen a los clientes que el monte Fuji no se ve siempre en la misma época del año. Es decir, por ejemplo, en verano es la época del año más difícil para verlo, porque suele estar muy tapado con niebla. Las mejores épocas para ir a verlo suele ser a partir de finales de octubre, noviembre, lo que es todo el invierno para nosotros, hasta primeros de marzo. Depende también un poco del tiempo. Como el tiempo también está cambiando tanto, el clima,
es un poco cómo esté el clima en ese momento, pero sobre todo avisarles que en verano no se suele ver mucho. Haremos un paseo en barco en el lago que vemos a continuación. No será este barco en concreto, este es algo a nivel histórico. Y nos iremos a una estación a través del barco, iremos a una estación de teleférico y subiremos a una de las montañas que están justo enfrente del monte Fuji. Luego, después de la visita de Hakone, iremos a Tokio. Para que se hagan una idea, están más o menos a 1 hora de autocar. Dependerá también un poco del tráfico. Como es una zona que está muy cerca de Tokio, suele tener mucho tráfico, sobre todo si es fines de semana. Además, también es una zona que es un poco difícil. Si, por ejemplo, en vez de en el tour hacen solamente una noche allí, algo como aparte de lo que es la programación regular, es una zona que, como está muy próxima a Tokio, los japoneses viajan mucho dentro de su país y siempre se suele tener más problemas de disponibilidad porque está muy cercana a Tokio. Continuando con la visita de Hakone, comeremos y ya iremos a Tokio, a la ciudad más importante de Japón. Como decía, tiene 13 millones de habitantes. Veremos la Torre de Tokio, que la podemos ver a continuación. Los japoneses les gusta mucho hacer réplicas de algunos monumentos occidentales, en este caso, por ejemplo, de la Torre Eiffel. De hecho, esta es un pelín más alta que la Torre Eiffel. Luego veremos también algún símbolo que también es una réplica. Y luego ya continuaríamos con el día 8. El día 8 sería la excursión opcional, sería el día 9. El día 8 tendríamos la excursión de mediodía de Tokio con almuerzo, donde veríamos el templo de Asakusa Kannon, que es el templo que vemos en las dos imágenes superiores. Este templo tiene una arcada comercial que se llama Nakamise, que tiene muchos puestos de comida, de souvenirs, de cerámica y demás, y siempre suele haber bastante gente porque es una de las zonas más importantes de allí, es el templo más importante. Se llama Asakusa Kannon porque hace referencia a la diosa Kannon, que era la diosa de la misericordia. Verán que ese nombre luego va a aparecer después también. Y luego haremos también un pequeño paseo por el río en un crucerito y veremos el barrio de Odaiba, famoso sobre todo por el puente arcoiris. Se llama puente arcoiris porque por la noche tiene todos los colores del arcoiris y es una de las mejores vistas de Tokio, de hecho. Y luego también, como decía antes, una réplica occidental que sería en este caso la Estatua de la Libertad. También para aquellos famosos que les gusta bastante el tema de la cultura del anime y del manga o de los videojuegos, veremos también el Gundam, el robot gigante, que es también muy famoso y que es algo que lo curioso que es de Japón es que mezcla esa parte tradicional con la parte no extravagante pero moderna, por así decirlo. Este día también tendría almuerzo y luego ya pasaríamos al día 9, que en este día sí que sería la excursión opcional de Nico o en su caso el tiempo libre. Insisto, en ambas excursiones opcionales, si no las toman los clientes, el guía siempre va a dar mapas, va a recomendar, siempre da mapas, por ejemplo, en Tokio por cada barrio, porque Tokio es inmenso y además es bastante confuso para luego moverse, entonces siempre da mapas del metro, de cada barrio, les explica dónde tienen que ir. Los clientes van a tener muchos mapas, eso seguro. Y solo como recomendación un poco de los lugares que yo suelo recomendar, por ejemplo, la Plaza del Palacio Imperial, que está cerca de la zona de Ginza. La zona de Ginza sería como una zona con tiendas muy famosas como Chanel, Dior y demás. Y este sería la Plaza del Palacio. Solamente lo pueden ver desde fuera porque no se puede acceder dentro. Y luego, por ejemplo, el barrio de Shibuya, que es donde está el cruce más transitado del mundo. Este día, si por ejemplo toman la excursión opcional, harían la excursión de Nikko. Como decía antes, tanto Hiroshima como esta excursión de Nikko están un poquito alejadas de lo que son las ciudades donde van a dormir. Son excursiones de un día y que además también van a ocupar gran parte de lo que es el día, es decir, van a volver también entre las 7, 7 y media más o menos. Dependiendo del tour, se suele hacer en tren o se suele hacer en bus. Depende un poco de en qué día caiga, en qué época. Insisto mucho en que los japoneses viajan mucho en los fines de semana, en los festivos, y también afecta mucho cuando hacemos la operativa de los tours. Aquí tendremos el santuario de Tosogu. Voy a comentarles un poco sobre Nikko. Nikko está al norte de Tokio. Y como comentaba la figura más importante en la época medieval, que era el shogun,
Uno de los shogun también más importantes quería como un lugar para descansar. Y entonces escogió Nikko como este lugar porque le daba como mucha tranquilidad, como este tipo de área como muy místico. Y entonces eligió este lugar. Para ser desde Tokio, es bastante curioso para hacer esta excursión porque estamos en una ciudad inmensa y luego estamos de repente en la naturaleza. Por tanto, vamos a ver el santuario de Tosugu, que es un santuario patrimonio de la humanidad. Es muy famoso sobre todo por la pagoda que tiene. Ven gran parte del santuario, que es muy muy bonito, en plena naturaleza, y luego tiene también la representación de los 3 monos: no escuchar el mal, no decir el mal y no ver el mal. Después del santuario iremos a la cascada Kiegon, que es la cascada que vemos a continuación. Iremos a una especie de ascensor que irán para abajo y pueden hacer una fotografía justo enfrente de la cascada. Luego también la cascada Iroha, que es una cascada que hace zigzag, y luego también el lago Chozenji, que es uno de los lagos con mayor altura del mundo. Esta excursión en el día va a tener los traslados incluidos, luego el transporte local. Si por ejemplo van desde Tokio y van en autocar, el transporte local seguiría siendo también el autocar en ese caso, y tendrían un almuerzo incluido. Esto sería lo que sería el tour de 10 días, que es el tour más importante. Aparte del tour de 10 días, aunque yo ahora voy a hablar de Camino de Kumano, tenemos también nuestro tour expreso, que sería un poquito menos días porque son 8 días, 7 noches, y es similar al Mika Tour Japan, al Mika Tour 10 días, pero es un poquito más compacto, es decir, solamente hacemos Osaka, Kioto, Hakone, la zona del Monte Fuji, y Tokio. Solamente eso. Normalmente, por ejemplo, se hace cuando no se tienen muchos días o cuando se hace con otros destinos a veces también. Luego vamos a ir al siguiente tour. El siguiente tour sería el tour de Camino de Kumano. Este tour es el tour más extenso que tenemos y por tanto también les voy a explicar un poco la peculiaridad que tiene este tour. Para la gente que haya ido por primera vez a Japón, tanto el Camino de Kumano como el tour que comentaba anteriormente son muy completos. Este en concreto, sobre todo si tienen más tiempo para viajar, es mucho mejor. Vamos a ir viendo ahora día por día y también les iré diciendo las informaciones del tour. Se llama Camino de Kumano porque hace referencia a, por ejemplo, es la hermana del Camino de Santiago aquí en España. Entonces va a tener esa parte que sobre todo voy a ir hablando de ella cuando lleguemos a esa parte en el itinerario. Me gustaría volver a hablar luego después, les voy a volver a enseñar el mapa antes de entrar en la parte de Camino de Kumano, para que vean un poco de las distancias y en qué zona va a estar esta parte específicamente. Entonces, este tour de Camino de Kumano va a tener una categoría única, que sería como 4 estrellas superior. Tiene la posibilidad de noche extra pre-tour en Kioto y post-tour en Tokio. El día 1, al igual que en el tour anterior, les recibiría un asistente de habla española con el cartelito con sus nombres, les acompañaría hasta el hotel. Tendrían el día de llegada, tendrían el día libre, pero también, por supuesto, el asistente les puede dar recomendaciones y demás. Recibirían también el fax del guía y ya el día 2 se reunirían en el lobby. Este día directamente, como ven, aquí todavía no empezamos en Osaka como tal, es decir, tienen que llegar a Osaka, pero de Osaka se trasladan directamente a Kioto. Están más o menos en coche como 1 hora y poco, para que se hagan una idea. Angie, discúlpame, ¿cómo Sí, estás? Acá me consultan si pueden volver, si podés volver hacia atrás con el mapa. sí, bueno, lo voy a poner después ahora justo Perfecto, cuando hable de la zona de Kumano, pero bárbaro. si quieren voy explicándoles un poco simplemente para que vean las distancias. Les digo, ellos van a llegar también a Osaka, aunque no se van a alojar de momento en Osaka, después se van a alojar allí, pero vamos a empezar desde Kioto. Entonces, según lleguen a Osaka, van a ir a Kioto. De Kioto vamos a ver otra zona un poco más específica, que va a ser de camino a Hiroshima. Hiroshima lo recuerdan de antes. Entonces nos vamos a parar en un pequeño pueblecito que se llama Kurashiki y en una ciudad llamada Himeji, que está justo al lado de Kurashiki. Para que se hagan una idea, es donde estoy marcando a continuación. Entonces, desde Kioto irían a esta zona de aquí, acabarían en Hiroshima y esta vez Hiroshima dormirían allí. No sería como una excursión opcional. De hecho,
las excursiones opcionales en este tour en concreto van a cambiar un poco y les voy a decir ahora en el itinerario cuáles serían. Entonces, irían hasta Hiroshima y luego desde Hiroshima, que también harían la visita de Miyajima y demás, volveríamos hacia Osaka, pero no dormiríamos en Osaka, sino que de Osaka vamos a bajar a esta zona de aquí abajo, que se llama Wakayama. Y en Wakayama, que sería como la prefectura, como la comunidad, como tenemos por ejemplo aquí, es donde va a estar la zona de Koyasan y Camino de Kumano. Toda esta zona va a ser lo que va a tener de peculiaridad en el tour, como la zona más mística y que les voy a ir comentando. Luego, después de estar en esta zona, volveremos otra vez a Osaka. En Osaka ya hacemos una noche, visitaremos y luego de Osaka nos vamos a trasladar a Kanazawa, que es esta ciudad que está también está muy cercana al mar y les comentaré también un poquito sobre la ciudad. Después iremos a Takayama, también haremos Shirakawago, como estábamos haciendo antes, es decir, vamos a hacer este triángulo también. Y luego ya iríamos para la zona del Monte Fuji y ya acabaríamos en Tokio. Entonces, la diferencia que tiene con el tour anterior es sobre todo que vamos a ver la zona entre Kioto y Hiroshima un poco más profunda, que vamos a ver la zona del Camino de Kumano y que la zona de los Alpes japoneses vamos a ver un lugar más que sería Kanazawa. Por tanto, por supuesto, pues necesitamos más noches para poder hacer este tour. Entonces, vuelvo para atrás un poco empezamos ya día por día. En el día 2 haríamos mediodía de visita con almuerzo, donde visitaríamos el templo Kinkakuji y el pabellón dorado. Como lo hemos visto a continuación, voy a ser más breve con los lugares que ya hemos visto. Luego veremos también el bosque de Arashiyama, que es el bosque de bambú, que es mucho más grande de lo que parece en la imagen. Luego veremos también el templo de San Yusangendo, que tiene las 1000 estatuas de la diosa Kannon, que le sonará ese nombre, como el templo que había en Tokio, el de la diosa de la misericordia. Y luego también veremos el castillo de Nijo, que es otra imagen para que lo vean, que también lo ven en el tour anterior. Y veríamos el jardín del templo Tenryuji. Este jardín es jardín estilo japonés, estilo como zen, y da justamente de cara al bosque de Arashiyama, para que se hagan una idea un poco de la proximidad. Normalmente el pabellón dorado, el templo Kinkakuji, es el que está un poquito más apartado. Después, este día, por supuesto, tendrán almuerzo y nos moveremos al día 3. Entonces, como decía antes, iba a enseñar también el mapa de nuevo, sobre todo por el tema de las distancias y qué es lo que van a ver en el tour. Insisto, vamos a ir a ver la parte entre Hiroshima y Kioto y luego después de la visita de Hiroshima y de dormir allí, vamos a ir otra vez a Osaka y vamos a bajar a la zona de Camino de Kumano y Koyasan. Les voy a ir explicando específicamente porque sé que son muchos nombres, que entonces yo voy a insistir todo el rato y voy a aclarar todo el rato de lo que vamos a estar viendo. El día 3 seguimos en Kioto y en este caso vamos a tener el día libre y este día libre, a diferencia del tour anterior, vamos a tener la excursión opcional de Nara y Fushimi Inari. En el tour anterior teníamos incluida esta excursión y teníamos como opcional Hiroshima y Miyajima. En este caso sería al revés. Entonces, haríamos, en todo caso, quien tenga el día libre, simplemente pues el guía, insisto, les va a dar mapas, les va a dar informaciones y quien vaya a hacer este tour en concreto va a ir con el guía al Templo Todaiji, el Parque de los Ciervos, que vemos otra vez a continuación, y luego Fushimi Inari. El día 4 vamos a salir ya de Kioto, como decía, vamos a hacer unos pequeños lugares que están de camino a Hiroshima. Vamos a hacer de Kioto a Himeji y en este caso nos vamos a llevar su equipaje a Hiroshima, porque como comentaba antes, no hay un espacio habilitado en los trenes bala para maletas grandes. Insisto en que el guía va a informar sobre esto antes para que los clientes preparen su equipaje. Entonces, en Himeji vamos a ver uno de los castillos más importantes de Japón. Digo de los más importantes sobre todo porque hay 3 castillos que son los más conocidos sobre todo porque son originales y cuando hablo de originales es porque antiguamente en la época medieval se quemaron muchos castillos, se quemaron muchos templos y demás
Y, por ejemplo, los 3 castillos que hay, castillo de Himeji, en este caso, castillo de Kumamoto o castillo de Matsumoto, cada uno está en una zona totalmente distinta de Japón y en otra punta. Entonces, bueno, les voy a explicar este en concreto, que lo van a ver porque es patrimonio de la humanidad. Insisto, no es una réplica, sino que tiene parte original, que es de los pocos castillos que hay que tienen así. Personalmente es uno de los castillos que más me gusta ver en la época de los cerezos. Luego insistiré y comentaré cuándo es esta época. Desde Himeji, como decía, desde Kioto a Himeji iremos en tren bala. A partir de aquí iremos en autocar por carretera. Desde Himeji iremos a Kurashiki. Kurashiki es una pequeña ciudad, o un pueblo por así decirlo, que tiene unos canales que parecen como muy europeos y antiguamente era famoso por el comercio del arroz, por eso es por lo del tema de los canales. Pasaremos un poquito por la zona de Bikan. Y ya dormiremos ese día en Hiroshima, pero no dará tiempo a hacer la visita. Al día siguiente, como decía, estábamos en Hiroshima, empezaremos a hacer la visita de Hiroshima. Al igual que en el tour anterior, dependiendo de la época del año, de la operativa del tour, vamos a ir cambiando el orden, es decir, a veces primero la isla de Miyajima y otra vez es Hiroshima. En este caso, por ejemplo, Hiroshima, podemos ver un poquito más de cerca el edificio que quedó intacto. Era una librería o biblioteca y es bastante curioso lo bien, por así decirlo, que ha quedado este edificio, que es el único que ha quedado en pie por lo que pasó de la bomba atómica. Entonces es bastante curioso el poder verlo. Como decía antes también, el Museo de la Paz, el monumento de Sadako Sasaki de las 1001 grullas de papel. Estas cristaleras que vemos abajo siempre están llenas de las figuras de origami de papel de las grullas porque la gente, como símbolo de la paz, siempre las lleva y las deja allí. Luego continuaremos con la isla de Miyajima. Como decía, vamos a tomar luego un ferry, como unos 15 minutos, y veremos el santuario de Tsukushima e insistiré que el tori del santuario está cerrado, está tapado y cerrado ahora mismo, es decir, no pueden visitarlo ni verlo. Normalmente, cuando baja la marea, pueden llegar a caminar hasta aquí, para que se hagan una idea, para hacerse la fotografía. Pero ahora mismo está tapado e insisto que no sabemos hasta cuándo va a ser esto. Luego, nos volvemos a llevar su equipaje porque vamos a ir a zonas como más rurales, más tradicionales y vuelvo a decir que el guía siempre les va a avisar a los clientes sobre esto y les va a explicar el por qué llevan también su equipaje. También viene indicado en el itinerario. Entonces, desde Hiroshima nos trasladaremos a Shinosaka, que es el nombre de la estación de Osaka, más o menos también 1 hora y media aproximadamente, y luego desde Osaka bajaremos a Koyasan. Esto es como 1 hora y media, 2 horas, depende un poco del tráfico, es carretera de montaña y les explicaré un poco sobre este pueblecito en concreto. Está muy cerca del camino de Kumano, pero Koyasan es un poco como el corazón de lo que es como esta religión, este camino de peregrinación que se hizo en Japón, que el fundador se llamaba Kobodaishi. Y este hombre lo que quería era como hacer una mezcla entre la religión sintoísta y budista y buscaba también un espacio como que tuviese que quisiese él como un área muy misterioso dentro de las montañas. Tiene como este aspecto como de niebla, da como un aire como muy espiritual. Yo creo que este tour sobre todo tiene como esa parte muy especial. Entonces, vamos a llegar a Koyasan, van a ir en autocar desde Osaka. Vamos a ver Danjogaran, que es esta zona de aquí, que tiene un santuario. Vamos a ver el templo Kongobuji, que es famoso sobre todo por el jardín de rocas que tiene, como muy estilo zen. Y luego el mausoleo Kunoin. A mí personalmente el mausoleo es lo que más me gusta porque, aunque no se aprecia en la imagen, es mucho más grande de lo que aparenta. Los clientes van a estar aproximadamente 1 hora en este lugar. Caminando por allí es una parte como muy... cuando están allí es como muy tranquila, hay mucha paz, independientemente un poco de lo que simboliza, pero es algo bastante curioso porque no es un mausoleo común. Tiene una parte que tiene una especie de puente que le lleva como a otra parte del mausoleo y hay una especie de templo donde los clientes van a poder ver dónde yace el fundador de este camino de peregrinación.
Luego, después de esta visita de Koyasan, insisto, vamos a tener esta noche, solamente esta noche, cuando llegan a Koyasan, en este pueblecito, vamos a tener el alojamiento en un sukubo. El sukubo es un monasterio budista. Esto es muy importante, sobre todo que informen a sus clientes. El monasterio budista, es decir, es un alojamiento que ahora están ofreciendo los monjes, que no es un tipo de alojamiento, como se diría, turístico, a nivel de que no es un hotel que tenga room service, por así decirlo. Pero sí es verdad, y yo he ido personalmente, y a mí la verdad es que es una de las experiencias más bonitas que he tenido en Japón. Porque, como decía, este tour es como más sobre todo muy espiritual, muy místico, como para ver esa parte de Japón, mezclando un poco de lo que teníamos en el tour anterior y la parte espiritual ahora. Este tipo de alojamiento sucubo es muy auténtica, los monjes les reciben a los clientes y también lo más curioso que tiene este lugar y que sobre todo sepan es que el tipo de habitación será es como estilo ryokan. Este sería el tipo de habitación. En este caso les aseguro que van a dormir en futón en el suelo. Si son 2 personas, 2 futones. Si son 3 personas, 3 futones. Y muy, muy importante es que estas habitaciones no tienen baño privado, es decir, van a tener un baño compartido. Les explico cómo es. Son como unos aseos, es decir, el inodoro y demás, y para lavarse las manos hay varios, es decir, es muy, muy limpio, no tiene nada que ver a lo que quizás les puede inspirar a primera hora. Es muy, muy limpio, insisto con que Japón es muy, muy limpio y está muy bien cuidado. Entonces tienen por un lado los aseos y por otro lado los baños públicos, por así decirlo. Sería como unos onsen, pero más sencillos, por así decirlo. Están separados hombres y mujeres, pero a mí, por ejemplo, lo que me sorprendió es que cuando salí del baño, que te facilitan, por supuesto, los amenities, la toalla, luego cuando sale del baño tiene como una zona para cambiarse, para dejar su ropa. Japón es muy seguro, por lo que no pasa absolutamente nada. Comentaré después este tipo de cosas. Tiene también secador, tiene champú, gel y acondicionador. Es decir, que aunque sea un alojamiento budista, tiene todas las amenities necesarias para los clientes. Entonces, ellos van a dormir en este tipo de alojamiento. Les van a facilitar también un yukata, como un kimono, pero mucho más sencillo, para pasearse allí, para la cena. La cena y el desayuno van a estar incluidos y van a ser cena y desayuno vegetariano como los monjes. Suele ser, ahora voy a enseñar un poco a continuación, más imágenes de la habitación. Como ven es que es precioso, tiene como una especie de balconcito que da como así jardín japonés. Y luego esto sería, por ejemplo, un ejemplo de desayuno o cena que tiene sobre todo verduras, tofu, algún tipo de algas japonesas. Tiene también sopa de miso y el arroz siempre va a estar. A veces también tempura, depende si es desayuno o cena. Y luego esto sería lo que es el alojamiento esa noche en Koyasan. Ya nos movemos al día 7, que ya estaríamos para la zona de Camino de Kumano. Pero les voy a comentar alguna curiosidad cuando estamos todavía en Koyasan, cuando nos despertamos al día siguiente. Y es que la noche anterior, cuando llegamos a Koyasan, el guía les va a comentar a los clientes una experiencia que se puede hacer justo antes de comenzar este día, pero se hace en el día 7. Y es que en el día 7 por la mañana, muy muy pronto, como a las 6:30, los monjes suelen hacer como una ceremonia de rezo. Entonces el guía se lo comenta a los clientes y pueden, con el guía, se unen a ellos. El guía les espera, les dice, quedamos en la entrada del sucubo a esta hora y van juntos a una parte del monasterio y pueden ver a los monjes rezar e incluso pueden unirse a ellos. Entonces es algo que yo lo hice con los clientes, todos además se despertaron, que me sorprendió que todos nos despertáramos a esa hora. Y la verdad es que a mí me gustó bastante y vi que además todos los clientes les gustaba bastante. Además recuerdo que en ese tour había además argentinos, muy amables además. Y luego ya después de esta experiencia ya tenían el desayuno. En este lugar el tipo de desayuno es una sala de banquete japonesa, todo el grupo junto, y suelen sentarse en el suelo y tienen como este tipo de mesita para que se hagan una idea. Entonces, volviendo al día 7, como decía, pueden hacer esa experiencia que les comentaba en el monasterio y después del desayuno iríamos a la zona del Camino de Kumano,
que como decía era como el Camino de Santiago. Es una zona muy, muy bonita. Un ejemplo es la imagen que tenemos a la izquierda. En esta zona, como siempre, van a ir con nuestro guía y luego vamos a tener un guía local que les va a estar explicando en japonés y nuestro guía les va a estar traduciendo y dando explicaciones de cómo la gente, cómo los monjes hacen la peregrinación. Luego, mucha gente se atreve también a hacer una parte del camino. Les comento además que el camino de Kumano, volviendo un poco al mapa, les voy a enseñar un poco para que lo vean, pero la parte del camino de Kumano no solamente es un punto, de hecho pueden hacer o bien 4 kilómetros o pueden hacer 20 o pueden hacer 10. Koyasan estaría más o menos aquí, donde pone Monte Koyasan, ¿vale? Y luego bajaríamos a esta zona que es Camino de Kumano y luego Kawayu Onsen, que es lo que vamos a hablar también después. Pero más o menos para que se sitúen. Toda la zona de Camino de Kumano sería toda esta parte de abajo, para que se hagan una idea. Entonces, hay veces que hacen este tramo, luego otra vez este tramo o este tramo, depende un poco. Dentro de la zona de Camino de Kumano tienen 3 santuarios muy importantes y nosotros vamos a ver uno de ellos, que yo le voy a indicar cuál es. Los otros 2 están en otra zona y para ello necesitaríamos más tiempo, pero bueno, sobre todo para lo que pueden ver en esos días es bastante bonito y bastante importante. Entonces, nosotros en este tour en concreto vamos a hacer 4 kilómetros, es como 1 hora aproximadamente. Es muy importante para nosotros porque es al final un tour para todo el mundo, por lo que no queríamos hacerlo tampoco extremadamente largo para que los clientes tampoco se cansen excesivamente. Pero yo, por ejemplo, he visto de todo tipo de clientes haciendo este circuito. Sí que es verdad que, por ejemplo, para gente ya más mayor o con movilidad un poco más reducida, no lo recomiendo sobre todo por eso, porque esta zona camina a lo alto de una montaña y es verdad que es un poco más complicado, pero yo he visto, por ejemplo, cuando yo fui en el grupo había una señora de 80 años y de hecho hacía el camino mejor que yo. Entonces, es muy interesante, pero sí que es verdad que si tienen algún cliente con algún tipo de problema o algún tipo de movilidad que le cueste moverse o cualquier cosa, no recomiendo este tour por eso. Luego, después de lo que es la parte del camino, iremos al santuario Kumano Hongu Taisha, que este santuario es uno de los 3 santuarios más importantes del camino de Kumano. Y luego veremos bueno, para entrar veremos el torii, que se llama Oyunohara. No se aprecia, pero de hecho cuando les enseñe luego un vídeo, y se lo voy a volver a mencionar, es mucho más grande que lo que aparece en la fotografía. Es bastante impresionante. Luego ese mismo día, después de la caminata, iremos a un pueblecito que se llama Kawayu Onsen. En Kawayu Onsen, como esto es una categoría única, todos van a dormir en el mismo hotel, por supuesto, y va a ser como tipo ryokan. Es decir, esto ya sería un ryokan, pero este ryokan tiene su baño privado, por supuesto. No es como el sukubo en este caso. El desayuno y la cena sería estilo japonés. Es un poco similar como a Takayama, es decir, siempre va a tener arroz, alguna sopa, tofu, tempura, alguna carne de la zona. Algo típico de la zona siempre suele haber. Entonces, el tipo de habitación, que es tipo ryokan, como con una sala así japonesa, también duermen en futón. El hotel les prepara el futón. Y luego, tanto en Takayama, como comenté antes, como en Hakone, como en el Sukubo, que el Sukubo tiene como aguas termales, como baños públicos. En Kawayu Onsen también tenemos las aguas termales. Y este lugar lo que tiene de curioso es, por ejemplo, el río. Y es que este río tiene unas propiedades de que debajo de las rocas tiene el calor y de hecho puede hacer como su propio onsen privado, por así decirlo. Es bastante curioso. Luego, después ya de toda la zona del camino de Kumano, volveremos otra vez a Osaka. Esta vez sí que dormiremos en Osaka y haremos una visita de Osaka. Es un poco distinta de lo que visitamos en el tour anterior. También esto intentamos cambiarlo un poco porque hay gente que cuando hace el Mika Tour de días luego quiere hacer el camino de Kumano. Tenemos gente que repite. Entonces siempre intentamos cambiar un poco las visitas para que no sean muy repetitivas por si alguien lo ha hecho ya. En este día que visitamos Osaka veremos el jardín flotante de Umeda, que es este que vemos en las 2 fotografías. Se llama jardín flotante porque van a subir por esto que ven aquí arriba, que son las escaleras mecánicas y parece que estás flotando. Y luego suben como en la parte circular y es como una vista panorámica de Osaka muy, muy bonita.
Luego nos volvemos a llevar su equipaje, esta vez para Tokio, porque, como decía, vamos a ir en tren rápido o bien en tren bala. Y esto viene indicado en el itinerario o el guía lo va a indicar también. Entonces, desde Osaka vamos a ir a Kanazawa. Kanazawa es la ciudad que estaba cerca del mar, también cerca de está en los Alpes japoneses, es decir, vamos a ver los Alpes japoneses, pero también un poquito más extenso. Kanazawa es una ciudad un poquito más grande que Takayama, pero es muy simbólica sobre todo porque en esa zona que hablábamos de los samuráis, tenían una de las familias samuráis más famosas, que es, por ejemplo, la familia Nomura. Y vamos a ver, abajo a la izquierda, vamos a ver la casa de los Nomura, que se encuentra en el barrio de Nagamachi, que se llama el barrio de los samuráis. Luego vamos a ver uno de los jardines más bonitos de Japón, uno de los 3 más bellos, que se llama Kenrokuen. Vamos a ver el mercado de Umicho, que es también muy conocido. Para comer aquí está muy bien. Y Kanazawa, sobre todo para comer, quien quiera probar un buen sushi, sobre todo, aunque en Japón vayas donde vayas, el sushi no tiene comparación a, por ejemplo, el que se vende aquí o en cualquier lado. Pero en Kanazawa especialmente, como está pegado al mar, precisamente el sushi allí está delicioso. Y luego veremos también el barrio de Higashi Chayagai, que sería como el barrio de las geishas, por así decirlo. Es como un barrio antiguo, muy único, tiene un ambiente muy bonito. En Kanazawa vamos a dormir una noche y luego ya iremos a Takayama. Repito, desde Osaka a Kanazawa vamos a ir en tren rápido llamado Thunderbird. Y luego ya de Kanazawa a Takayama y toda esta zona, hasta bajar a Nagoya, vamos a hacerlo en autocar. En Takayama, como comenté antes, es una ciudad un poquito más pequeña que Kanazawa, también muy simbólica de la ruta de los samuráis, famosa por la calle comercial de Kamisan no Machi. También veremos, depende de la época, las Yataikaikan, que son unas carrozas que tienen un festival muy famoso en la zona y es cuando sacan estas carrozas. Luego, siguiendo en Takayama, el grupo cenará en el hotel, estilo este tipo de comida japonesa, como decía, un poco variado de todo, y podrán disfrutar también de las aguas termales. Este tipo de alojamiento no es tipo ryokan, es decir, suele ser camas. Pero sí que tienen el tema de las aguas termales. Voy a insistir luego un poco en información de las aguas termales después de los onsen. Luego, desde Takayama iremos a Hakone, pero esta vez no dormiremos en Hakone, por lo que solo lo pasaremos en el día. Insisto, las aguas termales lo van a tener tanto en Kawayu Onsen como en Takayama. Siempre insistimos en tener un lugar para que los clientes puedan disfrutar de este tipo de experiencia que en Japón para los japoneses es muy importante. Entonces, desde Takayama bajaremos a Nagoya en autocar y ya volveremos a hacer el mismo trayecto de Nagoya a Odawara y a Odawara iremos en autocar a Hakone, 15 minutos más o menos. Haremos la visita en el día y acabaremos en Tokio. Haremos el paseo por el lago, subiríamos al teleférico y podríamos ver el monte Fuji e insisto que depende un poco de la época del año, normalmente no se suele ver en verano. Luego, al día siguiente haríamos la visita en Tokio, ya habiendo dormido en Tokio, porque les recuerdo que justamente volveríamos de Hakone y llegaríamos a Tokio el día anterior. Haríamos una visita similar al tour anterior, el templo de Asakusa Cannon, la torre de Tokio y el barrio de Odaiba. Este día también tendríamos el almuerzo. Normalmente siempre que tenemos visita, sobre todo si ocupa gran parte del tiempo, siempre ponemos el almuerzo. Luego, el día 13, que sería el día libre, o en este caso la excursión opcional, que en Nikko seguiría siendo la excursión opcional, es decir, Nikko siempre va a estar, simplemente cambia la zona de Kioto, que en este caso, en este tour, era Nara y Fushiminari, pero Nikko sigue siendo la misma excursión que ofrecemos desde Tokio. Algunos sitios como para recomendar en tiempo libre, aunque el guía, insisto, va a estar dando mapas, es por ejemplo el barrio de Ginza, que lo comenté anteriormente, que tiene sobre todo muy famoso por tiendas muy famosas como Bulgari, centros comerciales inmensos, Chanel, Dior y demás. Luego tenemos el barrio de Akihabara, muy famoso por la electrónica y la cultura manga. Y luego tenemos también el barrio de Shibuya, que también lo mostré antes. Luego tenemos la excursión ese mismo día, como decía, si tienen tiempo libre visitarían Tokio o bien podrían hacer la excursión opcional de Nikko.
Veríamos también el santuario de Tosogu, como hemos visto antes, que es patrimonio de la humanidad. Insisto, para aquellos que hayan entrado, por ejemplo, después, es una pequeña ciudad al norte de Tokio, que el shogun, lo que es el personaje más importante en la época medieval, quería buscar un lugar de paz, encontró este lugar, famoso por este santuario. Dentro del santuario tiene esta pagoda y tiene también la parte de los monos, que no escuchar el mal, no decir el mal y no ver el mal. Luego, en Nikko veremos la cascada Kegon y la carretera Iroha, que es la carretera zigzag. Y eso sería lo que son los 2 tours más importantes. Insisto en que aparte de este tendríamos el expreso, que sería como el primer tour que hemos visto, el Mika Tour Japan, pero un poquito más compacto. Ahora vamos a ver 3 cosas a tener en cuenta para el viaje a Japón. De cara a estas cosas, yo les voy a comentar también un poco como experiencia personal, que creo que también es muy importante a la hora de transmitir o vender algo, por así decirlo. Creo que es muy importante también el de uno mismo cuando le cuentan una experiencia propia. Una de las cosas más importantes es la seguridad. Aunque Japón es un país que está muy lejos, que el idioma no se habla español, entonces el idioma es algo que está en nuestra contra. La seguridad es muy, muy importante. Japón es uno de los países más seguros del mundo. Ha salido en numerosas páginas web donde había estadísticas, en los rankings, donde siempre Japón estaba de los primeros países o el primero, donde Osaka o Tokio, hablo de ciudades de 13 millones de habitantes o de 3 millones de habitantes, que son consideradas de las 2 ciudades más seguras del mundo, donde, por ejemplo, les muestro estas 2 imágenes porque es algo que me llamó mucho la atención cuando yo he estado allí, cuando he vivido allí. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención era, por ejemplo, los niños que desde los 5 años van solos al colegio en transporte público. Insisto, por ejemplo, una ciudad como Tokio, que tiene muchas líneas de metro, muchas líneas de tren, y les ves en el metro yendo ellos solos, eso sí llevan como una especie de GPS para ser localizados, y es algo que llama bastante la atención. De hecho, incluso hay muchos extranjeros como van con uniforme y demás, les hacen fotografías. Luego también esta imagen de quedarte dormido en el transporte público es algo bastante común de ver, de hecho. Y es a mí me llama bastante la atención. Por ejemplo, aquí en España no puedes hacer eso y dejar, por ejemplo, tus pertenencias a un lado. Eso es algo que cuando yo estuve, sobre todo la primera vez, ya he estado unas cuantas veces, em, yo, por ejemplo, aquí, si dejo mi bolso a un lado o llego en un restaurante o en una cafetería, yo no puedo dejar el bolso. Prácticamente sé que me lo van a robar. En Japón es algo bastante curioso porque yo, por ejemplo, cuando he estado en una cafetería, en un Starbucks, me fijaba que los japoneses tomaban una mesa para quedarse ahí, dejaban su bolso, sus pertenencias, ordenadores y se iban a pedir pues quizás no se veía desde donde pedían dónde estaba su mesa. Dejaban sus pertenencias y se iban. Y es que ellos, en ese aspecto, es algo muy importante de que es un país muy seguro, puede caminar a cualquier hora del día que se siente bastante seguro allí y es algo que también juega a nuestro favor a la hora de viajar. Luego, el segundo punto sería la limpieza. Japón, la verdad es que es uno de los países más limpios del mundo. De hecho, TripAdvisor realizó una encuesta en 2014 donde Tokio era la ciudad más limpia. Una curiosidad además de que en Kioto más de 500 voluntarios limpian diariamente la ciudad de Kioto y de hecho sin cobrar nada. Luego algo que llama mucho la atención es que no hay papeleras en la calle, es decir, vayan donde vayan no van a encontrar papeleras. Dentro de las habitaciones del hotel sí va a haber papeleras, por lo que eso no hay problema. Eso viene un poco, lo voy a comentar después, pero viene un poco de la cultura japonesa. Una cultura que es muy respetuosa unos a otros y que considera que como sus pertenencias, sus cosas, o en este caso su basura, la tienen que llevar uno mismo y se tiene que responsabilizar uno mismo. Como un tip es que suele haber papeleras en tiendas de conveniencia como la 7-Eleven, que hay en cada esquina hay un 7-Eleven. De hecho, incluso en lo alto de una montaña van a encontrar pues 7-Eleven o máquinas expendedoras de todo. Pero los 7-Eleven, que son 24 horas, aquí por ejemplo no tenemos mucho, pero sé que por ejemplo allí hay muchos lugares sí que hay.
y luego les comentaré un poco sobre ellas, como algunos tips. Pero en estas tiendas de conveniencia van a encontrar papeleras o también en las máquinas expendedoras, que hablaré un poco después. Luego, el tercer factor va a ser la parte de hospitalidad japonesa, o lo que llamamos omotenashi. Es común que, como decía, Japón es muy seguro, pero también es algo que llama mucho la atención, es la parte servicial de los japoneses. De siempre te ayudan, aunque no hablen el mismo idioma. Y a mí me pasó, por ejemplo, que yo iba en una dirección buscando una tienda y, de hecho, una persona se me acercó para preguntarme a dónde iba, que yo no lo encontraba, que era la primera vez que yo iba allí. Y esta persona iba en dirección contraria. Y, de hecho, le pregunté por esta tienda y me acompañó hasta la tienda, insisto, iba en dirección contraria a donde iba yo. Entonces es algo bueno, que esa parte de hospitalidad también, aunque no hablen el idioma, ellos hacen por entendernos. Entonces, bueno, también es como una parte de encanto a la hora de cuando van al país. Un ejemplo que pueden ver es esta imagen, que es la empleada de la estación de Kioto, que independientemente de su puesto siempre le gusta ayudar a los clientes. Un poco a dirigirse, porque las estaciones allí son inmensas, inmensas. Tienen muchas salidas y es bastante complicado para luego cuando quiere ir uno a cada sitio, porque a veces las estaciones están unidas a un centro comercial o a un hotel. Entonces es bastante curioso cuando lo van a ir a ver. Luego, entramos en temas de datos generales, la moneda, los yenes. Esto es algo que preguntan mucho y también, sobre todo, les doy recomendaciones. Japón, aunque es muy moderno, a mí me ha pasado muchas veces que el tema del dinero, sobre todo, llevar efectivo. Pueden pagar con tarjeta en Tokio, Kioto o Osaka, en ciudades tan importantes, pero les va a pasar que en algunos sitios, como restaurantes o en tiendas, en hoteles no suele pasar, pero en algunos restaurantes, tiendas, quizás llevan tarjeta de crédito y el restaurante o la tienda les dice que la puede aceptar, pero por lo que sea no funciona. Y más de un cliente le ha pasado y a mí personalmente también. Entonces yo lo que siempre hago, a no ser que sepa que en ese lugar, porque ya lo conozca, pago con tarjeta, pero normalmente lo que siempre hago es llevar efectivo. Les recomiendo que el efectivo, cuando vayan a cambiar la moneda, lo hagan siempre en el aeropuerto a su llegada. El asistente les ayudará para hacer esto cuando lleguen, no se preocupen. Entonces, siempre cambiarlo en una casa de cambio o bien en un banco, depende también de la hora que lleguen. No recomiendo que lo hagan en los hoteles porque les sale mucho mejor el cambio en el aeropuerto. Luego, en el caso que, por ejemplo, hayan gastado ya el efectivo y necesiten sacar más dinero, en las tiendas de conveniencia de 7-Eleven, Lawson, hay otra que se llama Lawson, Family Mart, en todas ellas siempre, siempre va a haber un cajero de ATM. Siempre, siempre, nunca, nunca falla. Siempre va a haber un cajero de ATM donde las tarjetas cualquier tarjeta funciona y pueden sacar dinero y la comisión es muy bajita. Es decir, yo, por ejemplo, cuando he vivido allí, siempre sacaba dinero allí directamente. Luego, las aguas termales, como iba a hablar antes, los onsen. Este concepto de las aguas termales, cada alojamiento va a ser distinto, pero les muestro, por ejemplo, de uno de los hoteles que estábamos utilizando ahora en el tour, en Hakone. A mí es una de las cosas que más me gusta de Japón y más me encanta de la cultura japonesa. Insisto, son muy limpios y les encanta la parte de los baños, de las aguas termales. Muy importante es que se bañan por separado hombres y mujeres y no se puede llevar bañador. Los clientes preguntan muchas veces sobre el tema del bañador y no se puede llevar bañador. Luego el tema también es importante que lo sepan, el tema de los tatuajes. En este tipo de alojamientos como los ryokanes, el guía siempre les va a avisar que en ese hotel va a haber aguas termales, siempre les va a avisar y les va a decir cómo tienen que proceder para entrar en este tipo de lugar. El tema de los tatuajes está un poco, como diría yo, asociado a lo que es la mafia japonesa, los yakuza. Entonces, hay alojamientos que hoy en día ya están un poco más permisivos y sobre todo porque entre los Juegos Olímpicos y que ya hay más turismo en Japón, hay lugares que son más permisivos y no dan ningún tipo de problema respecto a los tatuajes. Pero hay otros lugares que, como tienen mucha clientela japonesa, sobre todo muy más mayor, pueden denegar
pueden restringir el acceso a aquellas personas que lleven tatuajes. Normalmente, y por experiencia, yo no tengo ninguno, pero he visto clientes que tenían tatuajes pequeños en el brazo y simplemente les han dado una gasita para taparlos, pero sobre todo para aquellos que quizás pues tengan todo el brazo o todo el cuerpo. ¿Qué puede pasar? No todos los lugares, pero es posible que pueda pasar esto, sobre todo para que lo tengan en cuenta y que lo informen a los clientes, porque al final es algo parte de la cultura. Vamos a ver ahora los hoteles. Insisto en el dato de que comentaba que el 75% del país es montañoso y por eso no tienen tanto espacio como quizás en algunos otros países. Además, es importante que sepan que en Japón no hay costumbre de dormir en la misma cama. Ellos suelen dormir en futones separados, futones como un colchón mucho más finito que duermen en el suelo. Entonces, los hoteles, como están siempre más orientados a la clientela japonesa, suelen ser más bien hoteles con habitaciones, camas twin. Hay algunos hoteles que tienen camas dobles, pero suelen ser a partir de categoría superior, de categoría de 4 estrellas. Por eso es lo que comentaba antes del tema de la luna de miel, que siempre sea a partir de 4 estrellas, porque tiene más posibilidad de tener una habitación doble. Cuando vayan a hacer una reserva con este tipo de datos, este tipo de características, es importante que digan que son honeymooners o que sea una familia y que quieran ir a una habitación doble, pero no lo garantizamos. Lo que pasa es que a partir de la categoría superior hay más posibilidad. También comentarles que las habitaciones de camas dobles son un poquito más pequeñas que las camas twin. Luego también las habitaciones singles son más pequeñas que las dobles. Es decir, hay veces que depende del tipo de hotel, depende de las habitaciones, a veces son doble de uso individual, pero otras veces son single, por lo que son a veces más pequeñas que las dobles. Luego las habitaciones triples estarán compuestas por una habitación doble, o en su caso una twin, y una cama sencilla, una cama supletoria que sería un poquito más sencilla. Por si acaso lo preguntan, las habitaciones triples, por ejemplo, en ryokan, hay, como decía, hay ryokanes que tienen, en vez de futón en el suelo, tienen una tarima y luego el futón, como un colchoncito. Si tiene tarima, son 2 camas y luego el tercero duerme en futón en el suelo. En el caso de ryokan, que sea futón en el suelo, los 3 duermen en el suelo. Luego, la gastronomía. No todo va a ser sushi. Creo que por la hora además que es allí, les voy a abrir un poco el apetito. Lo siento mucho por ello. No todo va a ser sushi y en el tour lo que intentamos siempre es hacer un 50% japonés, 50% occidental. Los desayunos suelen ser tipo buffet, salvo en algunos casos, como decía, cena y desayuno vegetariano, cosas así, o desayuno japonés. Pero normalmente los desayunos de los hoteles suelen tener una parte occidental y una parte japonesa. Es verdad que la parte occidental, depende de qué hotel, depende de qué ciudad, suele tener menos variedad que, por ejemplo, en otras zonas. Como decía, en el tour una parte va a ser 50% japonés, 50% occidental. La parte japonesa siempre va a haber un poquito de sushi, siempre va a haber. Pero siempre nos gusta mucho además poner este tipo de plato, que es tonkatsu, que es cerdo empanado como con una salsa barbacoa riquísimo. Luego tenemos también katsudon, que es cerdo empanado también, como con cebolla y huevo. Luego tenemos el okonomiyaki, que es como una tortilla de repollo, y esta comida en concreto, okonomiyaki, es muy famosa en la zona de Osaka, de la zona de Dotonbori, por ejemplo, que les comentaba antes. Hay 2 tipos de okonomiyaki, unas en Osaka y otras en Hiroshima. Les animo que a los clientes, sobre todo, o si ustedes viajan a Japón, prueben este tipo de comida en Osaka. Tenemos, por ejemplo, ceremonia del té, que lo pueden ver en Kioto, caligrafía japonesa y cosas más puntuales, porque dependen de la época, danza de geishas o campeonato de sumo, que depende de la zona en la que estén o de la época del año, suele haber campeonatos de sumo y demás. Luego, para hablar un poco brevemente de los japoneses, el tema del saludo. Por ejemplo, aquí damos 2 besos, en otros lados damos un abrazo, damos la mano. En Japón no se hace nada de eso. A mí me costó bastante, de hecho, al principio. Ellos hacen una reverencia
Y depende también un poco del rango que tenga esa persona, es decir, por ejemplo, en una empresa, el director, el presidente, pues dependiendo del cargo que tengan, haces una reverencia mayor o menor, un poco del grado de respeto que quieres mostrar. O en el contexto también puede ser cuando pide perdón por algo, o para dar la bienvenida. De hecho, van a notar que cuando van a los hoteles, los botones de los hoteles siempre van a estar haciendo reverencias. También insisto, porque muchas veces me preguntan el tema de las propinas. En Japón no es algo común dar una propina. Es decir, a los conductores no hay que dar propina. En los restaurantes tampoco. Yo sé que hay muchos lugares que es como algo necesario que se tiene que dar propina. En Japón no. Si los clientes por lo que sea quieren dar una propina al guía, lo pueden hacer, pero de hecho lo tienen que hacer un poco distinto. Tienen que separarle del resto del grupo y dárselo en un sobre, solo para que lo sepan. Pero no es algo necesario. Luego, las tasas, además, como comentario, las tasas turísticas y del país están ya incluidas directamente. Es decir, no tienen que pagar ellos luego nada allí de, por ejemplo, el hotel o demás. El tema de la puntualidad. Para los japoneses la puntualidad es muy, muy importante. Y sabemos, por ejemplo, hablando también como primera persona, el tema de fuera de los japoneses en el resto de países yo creo que somos un poco distintos. Y es bastante curioso porque hay que tenerlo presente en todo momento para el tour, en los horarios, los restaurantes, los paseos. Los guías siempre son japoneses. Suelen estar o han trabajado en algún país de habla española o quizás están casados con, no sé, con cualquier persona de otro país. O, por ejemplo, nosotros en nuestra oficina de Tokio tenemos personas que son medio japonesas, medio peruanas, medio japonesas, medio venezolanas. Entonces, nuestros guías siempre suelen ser japoneses. Luego también comentarles el tema de la puntualidad en los trenes, muy importante. El tema de los trenes es muy curioso, que por ejemplo los horarios suelen ser, por ejemplo, las 9:03 y es algo que llama mucho la atención y es que es a las 9:03 y el tren va a llegar a las 9:03 y los clientes van a tener exactamente 3 minutos solamente para entrar dentro del tren. Entonces, el guía siempre les intenta poner una fila para que ellos vayan entrando y también eso es algo de las razones por las que no se puede llevar maletas grandes. Bueno, sobre el tema de maletas grandes les comentaré un poco por encima también, porque esto está cambiando un poco, pero todavía no está muy bien habilitado, pero sobre todo para aquella gente que viaje con Japan Rail Pass o alguna cosa así. Pero se lo comentaré si quieren ahora cuando hablemos de los servicios sueltos. Lo de los horarios, el tema de los 9:03. Curiosamente, la compañía principal ferroviaria JR se pidió disculpas públicamente porque había llegado 30 segundos tarde en un año. Entonces es algo que para ellos, decía, el tema de la puntualidad es muy importante. El valor del grupo, el respeto. Comenté lo de las papeleras, porque no había papeleras. El usar el teléfono móvil en un vagón, por ejemplo, para llamar por teléfono, no es que esté prohibido como tal, es decir, vienen como muchas señales de que no se debe hablar por teléfono, porque allí no es como que se prohíbe nada, realmente es como que no se debería y la gente, por su valor del grupo, directamente lo hace. En esta misma línea, lo que decía, el tema de la basura, que cada uno como que se la debe de llevar, y el tema del respeto, es decir, no son personas que... yo me noto mucho, por ejemplo, cuando he ido en el grupo, cuando alguna vez que vas en el tiempo libre, vas en el metro, por lo que sea, pues cuando viajas con otras personas y vas hablando, te das cuenta que pues hablamos muy alto y en el resto del vagón no se habla tanto, se habla mucho más bajito. Entonces es algo que llama también mucho la atención. Luego, ya queda muy poco de esta parte, la belleza de Japón. Voy a comentar un poco las dos partes más importantes, las dos épocas más importantes, que son la floración de los cerezos y las hojas coloridas. La floración de los cerezos y las hojas coloridas, en ambos casos, depende un poco, como ahora está el cambio climático, voy a hablar como algo de referencia, porque va cambiando. Normalmente antes la floración de los cerezos era a principios de abril, pero este año ha empezado como el 20 y pocos de marzo. Entonces suele ser como finales de marzo, primeros de abril, más o menos para que tengan una referencia. Luego las hojas coloridas suele ser primeros de noviembre, como está ocurriendo ahora, o mediados de noviembre.
Estas son las temporadas más altas y las más demandadas, por tanto. Les comento un poco